Hola, soy Bernardo. Como ya os he contado alguna vez en el canal, los humanos no somos racionales. Y hoy os voy a hablar de una de las irracionalidades más clásicas y sencillas, pero a la vez más raras que tenemos: el efecto dotación o endowment effect. Solemos pensar que valoramos las cosas a nuestro alrededor de forma sencilla. Es decir, si por ejemplo vemos esta taza, simplemente pensamos cuánto vale para nosotros más o menos y ya está, ¿no? Así de sencillo. ¿No? Pues parece que no. Esto puede depender de un montón de contextos y factores que nos pueden parecer bastante arbitrarios, pero que afectan bastante a cómo valoramos el objeto. El efecto dotación en concreto es cómo cambia lo que valoramos dependiendo si lo poseemos o no. El estudio de este efecto empezó con las observaciones en las cuales cogían a un grupo de estudiantes y a la mitad de ellos, al azar, les daban precisamente una taza y a la otra mitad no les daban. Y dejaban que pudieran intercambiarse las tazas por dinero, es decir, comprarlas y venderlas si quisieran. Y observaron que había muchos menos intercambios, mucho menos compras de lo que hubiesen esperado. Para descubrir que esta cosa rara no estuviera pasando solo por algo que tiene que ver con las tazas, se hizo un nuevo estudio en el que se cogió a 3 grupos distintos de estudiantes. Al primer grupo se le dio, para empezar, una taza y luego se les hizo pasar un pequeño cuestionario. Al final de ese cuestionario se les dio a elegir si querían conservar la taza o si preferían cambiarla por una barra de chocolate que tenía un valor similar. Al segundo grupo se hizo lo mismo, pero cambiando el orden de los objetos, es decir, primero se les dio la barra de chocolate, después se les hizo pasar el cuestionario y al final se les dio a elegir entre quedarse con la barra de chocolate o cambiarlo por la taza. Y finalmente al tercer grupo directamente se les daba a elegir en un principio si preferían el chocolate o la taza. Pues bien, el 89% de los que tenían la taza al principio prefirieron quedarse con la taza. Sin embargo, en el grupo en el que primero tenían el chocolate, solo el 10% de ellos lo intercambiaron por la taza. Finalmente, en el último grupo en el que podían elegir, estaban divididos entre si elegir el chocolate o la taza. Donde mejor se entiende lo que está ocurriendo aquí es un experimento en el cual, de nuevo, se coge a un grupo de estudiantes y se les divide a la mitad aleatoriamente. A la mitad de ellos se les da de nuevo una taza y a la otra mitad se les da el chocolate. Pues cuando averiguamos por cuánto están dispuestos a vender como poco el artículo que les ha tocado y por cuánto están dispuestos a comprar como mucho el artículo que tiene el otro grupo, todo esto con consecuencias reales de compra, vemos que el primer valor es mucho mayor que el segundo. Y lo interesante es que esto es así independientemente de que les haya tocado tener la taza o el chocolate. Es decir, la única diferencia es que poseen ese objeto. Este experimento se ha replicado un montón de veces, cambiando los sujetos, cambiando los objetos, cambiando decisiones hipotéticas por reales, dándoles tiempo a los sujetos a aprender un poco cómo funciona el intercambio y demás, y se ha seguido dando. Y la pregunta es, ¿por qué nos pasa esto? ¡Yo sé quién podría saberlo! Ah, sí, ¿quién? No, espera, no contestes a eso, contesta primero a ¿por qué me está hablando un muñeco? No te pases, que es un muñeco pero quiere ser humano. ¡Es mi mayor deseo! Pero a tu sencilla pregunta te puedo contestar yo, o si no mi cuerpo. ¡Mu! ¿Quién? Ah, sí, el gallego ese que está un poco... Una definición muy apropiada de ese subnormal. Pues venga, dale, adelante. Hola Bernardo y dobles pensadores, pero... ¡Como que estoy un poco loco! ¡Como que estoy un poco...! Te voy a dar un besito. En fin, me llamo Mugu, tengo un canal de psicología y espero que no juzguéis por mi aspecto. Vamos a empezar con el temita del vídeo y con un poco de rock and roll. No, era coña. Vamos a empezar ya con el temita del vídeo. ¡Vamos! El efecto dotación, tal y como ha explicado Bernardo, consiste en darle un valor desproporcionado a las cosas solo por el hecho de tenerlas, de poseerlas. ¡Yo poseo ventanas! Pero... ¿esto por qué se produce? Nos vas a torturar con una de tus explicaciones, ¿verdad? Para explicarlo vamos a seguir las indicaciones de Daniel Kahneman, un maravilloso psicólogo que ha obtenido el Premio Nobel de Economía y no era economista. Fue el primer no economista en conseguir ese Nobel. O sea que debe ser bueno el tío, Y lo consiguió gracias a su teoría de las perspectivas, que la hizo junto a Amos Tversky,
que en paz descanse. Además, fue uno de los fundadores de la llamada economía del comportamiento, que desafía la teoría económica tradicional y bueno, que tiene muchísimas aplicaciones útiles. ¿Pero qué dice la teoría económica de toda la vida? La teoría económica tradicional considera a las personas como agentes racionales y no somos tan racionales. Desgraciadamente o afortunadamente. Bueno, vamos con el tema. La explicación del efecto dotación ¿Eso? ¿A qué es debido el efecto dotación? es debido a la aversión a las pérdidas. Tememos demasiado lo que perdemos. Le damos un valor desproporcionado a las pérdidas que podemos tener. ¿Y esto por qué? Porque nos influyen nuestras emociones. Si solo pensásemos con el córtex prefrontal, sin influirnos nuestras emociones, el valor esperado de un objeto no dependería de si lo poseemos o no lo poseemos. Lo que pasa que aquí, en el efecto dotación, entra en juego el sistema límbico, que perturba, por así decirlo, el córtex prefrontal. Tú sí que perturbas y no te digo nada. ¿Cómo que no? ¡Lo estás diciendo ahora mismo! Mira quién fue a hablar, el esqueleto perturbador. ¡Cállate, vieja loca! No sé si alguien me ha nombrado, pero ¿podéis callaros porque pierdo el hilo? Y no nos convierte en agentes racionales, sino un poquito irracionales. El valor real u objetivo de un objeto debería ser igual cuando lo poseemos o no lo poseemos, pero sin embargo, como bien ha explicado Bernardo con esos experimentos, esto no sucede así. ¿Quiere decir esto que las ventanas que me están robando o limpiando tienen más valor porque son mías? Cuando valoramos la opción de deshacernos de un objeto que ya poseemos, le damos un valor desproporcionado a esa pérdida, de tal manera que para deshacernos de él necesitaríamos algo desproporcionado también en ganancia, que no va en conjunción del valor real del objeto, como pasa con los intercambios entre la taza y las tabletas de chocolate, que no debería haber problema y ya se ve que las personas no han reaccionado así, como se esperaría si fuésemos racionales. Esto lo explica la teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky. ¿Y cómo lo explica esta teoría? Los humanos siempre contamos con un punto de referencia. En este caso, para darle valor a algo, nuestro punto de referencia sería la posesión o no del objeto. Si lo poseemos, veríamos deshacernos de él como una pérdida, y le tenemos aversión a las pérdidas. Y si no lo poseemos, veríamos la obtención de él como el placer que nos daría adquirirlo. Pero también puede ser una pérdida, porque si tuviésemos que pagar por él, perderíamos dinero. Como tenemos mucha mayor aversión a las pérdidas que los hipotéticos beneficios de las ganancias, esto hace que cuando tenemos un objeto le dotemos de un valor totalmente desproporcionado. Es precisamente el efecto dotación. Vamos a poner un ejemplo de aversión a las pérdidas. ¿Qué me dirías si te digo que tiramos una moneda al aire y si sale cara pierdes 100 euros y si sale cruz ganas 150 euros? ¿Jugarías? Como se puede ver, si apostásemos racionalmente todos jugaríamos, puesto que el valor esperado de la apuesta es positivo. Sin embargo, si eres como la mayoría de sujetos a los que se les preguntó esto, no jugarías. ¡Oh no! Soy como la mayoría de sujetos, tengo una exagerada aversión a la pérdida. Aquí tenemos variables cognitivas y emocionales, el típico valor sentimental, jugando clarísimamente, porque si no, no tiene ningún sentido. Y no lo tiene tampoco. Aunque, como en todo, hay excepciones. En este caso, los comerciantes o mercaderes que tienen bienes de intercambio. No se produce el efecto de dotación porque esos bienes ya no tendrían ningún valor sentimental, estarían ya expresamente hechos para intercambiarlos por una ganancia medianamente razonable, no esos hechos desproporcionados de los que estamos hablando, vamos. Bueno, y no me quiero liar más, esperemos que se haya entendido un poquito lo que he explicado. Lo importante para el efecto de dotación serían tres cosas. El punto de referencia que tengamos, que esto es la posesión o no del objeto, las emociones que hay detrás, que aumentan su valor subjetivo, y la aversión a las pérdidas que tenemos los humanos en relación con las ganancias, que pesan siempre muchísimo más. Pues yo sí que peso y estoy buenísima. Lo que tú digas. Esperemos que os haya dado algún dato interesante. Pues a mí me ha gustado mucho y quiero aprovechar para mandar un gran abrazo a todos los suscriptores de este canal. Un saludazo para ti, Bernardo, mi doctor en economía favorito, y ya se sabe, asturianos y gallegos, primos hermanos, o gallegos y asturianos, primos hermanos, o como se diga. Mucho rock and roll y un besazo. Muchas gracias, Mugu. Ahora que lo pienso, de hecho, tiene mucho que ver con otro efecto, el efecto statu quo. Es un efecto que se parece un poco, tiene un poco que ver y tiene implicaciones súper interesantes. De hecho, gobiernos y empresas lo usan para modificar nuestro comportamiento. ¿Queréis saber cómo? Pues estáis de suerte, porque Mugu y yo hemos hecho un vídeo en su canal en el cual lo explicamos. Os dejo ahora el link al final en tarjetas y descripción para que podáis ir a verlo.
Además, os recomiendo que además de echarle un ojo a esta segunda parte, a este otro vídeo que hemos hecho de este nuevo efecto, que le echéis un ojo al canal de Mugu Piensa. Porque si lo que os gusta de este canal es cuando hablo de este tipo de cosas un poco psicológicas y qué está pasando aquí dentro, él es totalmente lo que habla. Él es psicólogo, sabe mucho más de esos temas que yo y de verdad tiene un montón de vídeos que son una pasada. Yo creo que seguramente os guste si os gusta este canal. Además lo explica todo con mapaches y muñecos que habla, quiero decir, o sea, no lo veo fisuras, yo, o sea, personalmente, vamos. Así que os dejo ahora tanto el link al vídeo que hemos hecho también en su canal, como a su canal para que podáis echarle un ojo. Así que ya sabéis, tenéis deberes. ¡Chao!